Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente buenos días. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Queridos niños, Hechos de los Apóstoles en sus Biblias. ¿Trajeron la Biblia a pasear? La palabra de Dios es eficaz cuando la lee. Los primeros 8 versículos nos va a narrar un caso muy especial. Y yo quiero que lo lean conmigo de esta manera. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos. ¿Quién fue quien descendió? El sumo sacerdote. ¿Con quién, Eliana, descendió Ananías? Con los algunos ancianos. Si ustedes escuchan la historia, yo voy a poder explicarles y ustedes van a poder entender la palabra de Dios. Estas historias fueron puestas para que nosotros aprendiéramos. Entonces dice nuevamente, 5 días después. ¿Después de qué? ¿Se acuerdan que el tribuno rescató a Pablo de ser apedreado o muerto? ¿Por quiénes? Por los fariseos y los saduceos, por el concilio, por el Sanedrín, por los hombres de Dios, del pueblo de Dios. Y lo puso primer día en la cárcel, en el segundo día, en la segunda noche, vino el Señor y le dijo, no te preocupes, tú vas a estar seguro, vas a ir a Roma a testificar, así como has testificado aquí en Jerusalén. 5 días después, muy bien, descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Anote ese nombre, Tértulo. Si va a tener un hijo, no se lo voy a poner. Tértulo. No lo digo por eso, sino porque lo que él hace no va a estar bien. Y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Quién era el gobernador? Félix. Muy bien. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Endulzante esas palabras del orador, ¿no? Pero por no molestarte con más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Otra adulación. Porque hemos hallado en este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y un cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que quiere decir que Tértulo era judío. ¿Sí se dan cuenta? Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniésemos a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Acabo de leer la palabra del Señor, entonces por tanto es un amén. Muy bien, ok. Miren, queridos hermanos, esta historia cuando se nos muestra uno se queda pensando, a mí me pasó, ¿sí? ¿Ustedes han visto alguna vez cuando el computador queda así como congelado y uno no sabe qué hacer? Y uno se pregunta, oiga, ¿y Dios por qué nos dejó esto? ¿Por qué Lucas nos deja en su escrito al excelentísimo Teófilo hablarnos de un excelentísimo Félix? Acá hay una lista de personajes.
que en su autoridad deberían ser excelentísimos. ¿Qué se espera del sumo sacerdote? Que sea un excelentísimo. ¿Qué se espera de un buen abogado? En este caso, el orador era un hombre de leyes, un hombre que tenía que trasladar la petición al gobernador de Cesarea, por lo cual estaba en dominio de lo que nosotros conocemos Jerusalén. Y acá hay un alto tribuno que también es un excelentísimo, porque el tribuno estaba al mando no de 100, no de 200, sino de 1000 soldados y de un fortín, el fortín de Herodes. O sea, acá estamos entre altos dignatarios. Pero ustedes, ¿cómo la ven? ¿Sí? Y nuevamente volvemos al Windows, se quedó así, y dice, pensando, dice, ¿qué desea hacer? ¿Finalizar la tarea o esperar que reaccione el programa? Miren, yo les voy a decir algo para que evaluemos correctamente. Muchas veces cuando nosotros estamos defendiendo una causa, estamos tan inmersos en el problema, tan inmersos en lo que nosotros creemos que es la verdad, que no escuchamos nada. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó como hijo. Yo me acuerdo que mi papá o mi mamá me sentaban a regañarme y yo solo pensaba, me están maltratando, me están ofendiendo, y ellos díganme y hábleme, y yo estaba así como el Windows, bloqueado, pensando, chin, chin. Y la sugerencia es finaliza la tarea y uno no. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está inmerso en el problema del pecado, en medio de la ignorancia de uno no se da cuenta que está mal. Y todo lo que escucha es simplemente me están atacando, me están ofendiendo. Y yo no voy a ser abogado de Ananías, ni de Tértulo, ni de Licia, y mucho menos de Félix. ¿Por qué razón? Porque yo quiero hacer algo que creo que es correcto y que todo buen cristiano tiene que hacer. Tenemos que entender que en el caso de la medicina, cuando usted va al médico, usted tiene que hablar con el lenguaje de la verdad. ¿Para qué? Para que el médico le dé apropiadamente el remedio. Si usted le dice, señor médico, lo que pasa está que me duele todo el cuerpo, estoy muy mal, ¿sí? Yo he escuchado señoritas que caminan, es que ya no puedo, estoy muy mal, necesito acostarme, recostarme. Y uno piensa que está de hospital, llamamos a ambulancia. No, es que están menstruando. Y la menstruación es algo normal. No es una enfermedad, es parte del diseño de Dios. En la ley colombiana, por lo menos, todavía no hay incapacidad por menstruación. ¿O sí la hay? No la hay. Hay por enfermedad. Y usted tiene que ir, y claro, no estamos hablando dentro de periodos menstruales normales, no aquellos que son diferentes, porque hay excepciones. Pero ¿qué es lo que yo quiero decirles? El enfermo, para recibir un tratamiento y salvar su vida, tiene que ir con honestidad al médico y decirle, miren, hace poco me enteré que una vecina con 30 y tantos años murió de cáncer. ¿Por qué? Porque ella venía por años sufriendo de dolores abdominales, nunca le puso cuidado, muy valiente, se iba a trabajar, a estudiar, y cuando ya fue al médico era demasiado tarde. Tenía cáncer al estómago, le hizo metástasis y murió. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención? Fácilmente nosotros condenamos un asesino, un adúltero, un idólatra, pero hay pecados tan terribles en la realidad del corazón que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y Dios para eso nos puso su palabra. Yo quiero que solo pensemos en los fariseos y en los saduceos.
en estos hombres que son al frente del pueblo de Dios, que uno dice, oye, ellos leían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la leían en su idioma original, pero ellos se estaban autoengañando, porque ellos estaban inmersos en medio del problema. ¿Cuál era el problema? Los romanos gobernando, ellos al frente de su religión, al frente de sus vidas, y cuando uno elige a Cristo, uno tiene que renunciar a todo eso, aún a la propia vida y a la propia dignidad. Los judíos eran profundamente religiosos, mis amados hermanos, y ellos se creían dueños de la verdad y se creían mejores que los demás. Y siempre el ofendido cree que está en la verdad y mira la paja que está en el ojo ajeno y no la viga que anda en el de él. Si ustedes quieren, acompáñenme, abran Juan capítulo 8, ¿sí? El Evangelio de Juan, ayúdenle a Camilito, que él no tiene mucha, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hace un rato yo lo veo que él quiere leer y está perdido, entonces ayúdenle por favor, algún buen hombre de Dios o hermana en Cristo Jesús, y vamos a ir al versículo 31 al 38. Dice de la siguiente manera, usted puede seguir con la vista para que vea que lo que yo leo es verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a mí me parece interesante porque Jesús pone en tela de juicio lo que saben los judíos, o sea, saduceos, fariseos, los judíos que son profundamente religiosos, y lo que él traía como mensaje. Ahora yo les pregunto, con sinceridad les pregunto, Jesús traía una nueva verdad. No, quédense ahí en Juan porque no quiero que cambien de esto, pero yo voy a ir un poquito a Mateo capítulo 5. El Señor Jesús dice lo siguiente en Mateo 5, cuando Él les dice claramente en el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir? Que todas las enseñanzas de Jesús están conforme al Antiguo Testamento. Ahora, la palabra de Jesús, ¿cuál es la diferencia entre la palabra que tenían los judíos, saduceos y fariseos, y las palabras de Jesús? El Evangelio. Ellos solo tenían en el Antiguo Testamento la ley, sin Cristo. Ellos tenían la ley más los rituales. Y ellos amaban esos rituales. De hecho, era la fuente de sus negocios. ¿Sí se dan cuenta? La fuente de su poder, de su autoridad. El sumo sacerdote era un excelentísimo entre ellos. Y él abusaba de su poder. Ananías no era un buen hombre, era un mal hombre. Lo hemos venido diciendo. Porque él abusaba de su poder. Entonces vamos a volver a Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y luego les va a decir que vuestro padre es el diablo. El religioso es así, él está confiando en su corazón y lo que entendió de la Biblia. Él no necesita un discipulador. Entonces, ¿se acuerdan de los personajes que están en esta historia? Uno es Ananías, el sumo sacerdote. El otro es Tértulo, muy bien, no lo olvidó. El otro es Licia, el tribuno. El otro es Félix, el excelentísimo gobernador. Y el otro es Pablo, el acusado. Ahora, yo les dije que es necesario hacer una radiografía, hablar con la verdad. Miren, la Biblia, los evangelios hablan de los fariseos y de los saduceos. ¿Saben cómo hablan? Voy a citarle algunos. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, o sea, Juan el Bautista, antes de que Jesús apareciera en escena, él estaba llamando al arrepentimiento. Y muchos fariseos y saduceos, las personas de autoridad, ¿qué hacían? Venían a su bautismo. Y él no les dice, oh excelentísimos fariseos, oh excelentísimos saduceos, bienvenidos a esta humilde morada. ¿Saben cómo les dice? Solo piense que si usted es una persona religiosa, será bienvenido de esa misma manera. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha también está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo les pregunto, ¿cuál es la opinión? Y así hay muchos versículos que me cansaría de hablar. Todos los versículos que hay aquí sobre los fariseos, los saduceos en la Biblia, los llaman hipócritas, los llaman víboras, los llaman engañadores. Ellos están mal. Ese es el diagnóstico que Dios ha dado. Pero yo le voy a decir una cosa más. Ese diagnóstico es de toda persona que confía más en su religión, que confía más en su propia fe, que en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Usted cómo conoce al religioso distinto del hombre que es salvo? Ponga en la balanza, hágase la pregunta. Yo voy a hacer ese ejemplo. Yo soy Juan José Dávila. Señor, ¿yo soy un religioso o soy una persona salva? ¿Saben cuál es la respuesta que da el texto? Dice que yo tengo que poner en mi mente, tener en cuenta lo que pide Dios de mí, no lo que yo quiero hacer. Esa es la gran diferencia. El religioso que dice, miren lo interesante, el religioso a veces dice, no, es que yo sí me porto mal, me porté mal anoche. Entonces hoy viene a la iglesia con un buen diezmo, con una buena ofrenda, o con cara de piedad. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Me venció el pecado. Ese es el religioso. Porque el verdadero hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tomar en cuenta a Dios. Buenamente se lo repito. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos, está hablando del mundo caído, del mundo que no quiere a Dios, dice, no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia. Pregunto, ¿últimamente usted en su vida ha obrado con justicia o con injusticia? Ay, pastor, no me la ponga difícil. Bueno, si usted es papá, cría a sus hijos con justicia o con injusticia. Si usted es esposo o esposa, obra con su esposo, con su esposa, con justicia o con injusticia. Obra en la iglesia con justicia o con injusticia. Miren acá que dice: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. La palabra contienda, ¿qué significa? Le gusta la pelea, le gusta la camorra, le gusta... Venga. ¡Ah! Sí, claro. Y uno puede pelear a mano o con la boca, pero le gusta la pelea. La contienda, el engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es para que ustedes hagan un análisis. Recuerden, estamos diciendo que si usted va al médico necesita el remedio. Porque algunos dicen: ay, pastor, pero es que yo soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen esposo, una buena esposa, soy un buen cristiano y no sé por qué me va mal, no sé por qué hay cosas que no me salen. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? ¿Cuál es la fórmula bíblica ahí? Examínese a la luz de la palabra. Acá hoy vamos a mirar y hoy veremos qué tan mal están aquellos que hoy, en esta historia de Hechos 24, en estos 8 primeros versículos, miren, ellos saben cómo son catalogados. Si usted se parara en la historia, así como una película, y empezara a mirar a Ananías, a Tértulo, a Félix, a Alicia, oiga, todos estos son siervos de Dios en alguna medida. Son las autoridades que Dios ha puesto. Hoy veremos qué tan mal están aquellos que creen que son siervos de Dios, al servicio de Dios, pero que persiguen al hombre de Dios y no aceptan su mensaje, no aceptan su corrección, no aceptan su enseñanza. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy, cada vez que el pastor les enseña algo, dice: ay, otra vez contra mí? Un verdadero pastor da la vida por sus ovejas. No se traga a las ovejas. Defiende sus ovejas, defiende sus hogares. Eso no significa que les va a decir que todo está bien. Estos hombres van a ser catalogados como corruptos. Hoy vamos a hablar de los corruptos. Espero que no sea su caso. ¿Cuál es el título de la predicación? Los corruptos. En 13 minutos hice mi introducción. La corrupción en la Biblia se presenta como una desviación de la voluntad de Dios. ¿Quién es un corrupto? Quien se desvía de la voluntad de Dios. Voy a hacerle un ejemplo. La Biblia dice que tú pagues lo que has acordado a tu empleado. Y tú dices: es que no me ha ido tan bien. Entonces tú le preparas una lista de descuentos. Y el empleado ya: ¿cómo así? Se siente robado, ¿sí o no? Es que en esas pequeñas cosas es cuando uno sabe que uno es cristiano. La Biblia dice que nosotros no debemos ser maldicientes. De la abundancia del corazón habla la boca.
Claro, cuando uno está enojado o a uno le pasa algo, ¿qué es lo que va a salir? No, señora, sale lo que está dentro del corazón. ¿Por qué no sale, ay, Dios bendito, misericordioso, ay, me dolió? No, sale una palabrota. Por eso tenemos que pedirle al Señor, límpiame mi corazón. ¿Por qué cuando la incertidumbre y la turbación de lo desconocido, de lo adverso, llega a mi corazón, siempre tenemos que pensar lo malo? Yo conozco un personaje que cada vez que su esposo se demora, ¿saben qué piensa? Está con la otra. Ella tiene 70 años, él tiene 64. Y ella sigue pensando, está con la... Yo le digo, oiga, uno a esa edad, ¿qué va a estar uno pensando en eso? Y si estuviera uno pensando en eso, pues me quedan pocos años de vida y ya quiero a otra, me voy con la otra. Es lo lógico. Pero el corazón turbado no piensa lo bueno, piensa lo malo. Miren, toda corrupción en la Biblia es presentada como una desviación de la voluntad de Dios. Yo espero que su corazón no sea un corazón corrupto. Si hoy usted descubre que es un corazón corrupto, clámele al Señor, dígale, Señor, límpiame de mi maldad. ¿Por qué razón? Porque nosotros todos somos pecadores y vamos a denunciar 3 pecados que vamos a encontrar en estos personajes que son por título siervos de Dios y deberían estar al servicio del pueblo de Dios, pero son corruptos. Y toda corrupción es una desviación de la voluntad de Dios. Y todo lo que se desvía de la voluntad de Dios es algo perjudicial para la vida de la persona y para la vida en comunidad. O sea, una persona corrupta se hace daño a sí misma. O sea, si usted se imagina a la persona que está diciendo, ay, ¿con quién estará? ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué estará haciendo? No, y lo atropellaron en la esquina al pobre. Señora, ¿usted conoce a ese señor? A veces nuestro pensamiento, y cuando uno sufre, sufre la mente y sufre todo el cuerpo. Amados hermanos, la corrupción nos lleva al deterioro, a la podredumbre, a la decadencia de todo nuestro ser. El corrupto sufre, es amargado, es celoso. No es una persona justa, piadosa, misericordiosa. No es una persona de fe. El corrupto es una persona, y les voy a hablar de 3 características para que ustedes se las graben en la cabeza. Una persona perversa, injuriosa. Ahí se me perdió el tercer punto. Implacable. Y sufre como nadie ha sufrido. Tiene el síndrome de persecución. Voy a perder el poder, me lo van a quitar, todos están en contra mía, nadie me quiere. Oiga, si el Señor te amó, tú no necesitas que nadie más te ame. Si el Señor te perdonó tus pecados, tú no necesitas la aprobación de nadie. ¿Qué necesitas? Vivir para el Señor. Dirían en los tiempos que hoy vivimos, empoderado de tu vida. Los corruptos, punto 1, son perversos. Ahora, es curioso que Ananías, el sumo sacerdote, su abogado Tértulo, un profesional comprometido contra Pablo, invierten su tiempo, su dinero, su vida. ¿Ustedes se imaginan a un sumo sacerdote caminando desde Jerusalén hasta donde está Félix? Él no está yendo a culto, él está yendo a un juicio para matarlo.
Él quiere la vida de él. Félix es el gobernador de Cesarea. Y miren, yo les voy a decir, este hombre, no sabemos mucho por la Biblia, pero sí hay un historiador que habla de él, Flavio Josefo. Y él nos va a contar que él era hermano de otro. Y los dos nacieron esclavos. Dos esclavos que van a llegar a ser autoridades romanas, van a ser los políticos del momento. Y nos va a contar que ellos llegaron comprando, iba a decir votos, pero no, sí, comprando personas, buscando la aprobación de muchos, traficando influencias. Eran sin educación, sin linaje. Flavio Josefo dice que ellos eran de esos nuevos ricos. ¿Se han visto los nuevos ricos? Se compran botas de vaquero de piel de cocodrilo y se lo ponen con el vestido de alguna marca reconocida, con un sombrero vaquero, anillos de oro, cadenas de oro, ostentosos, ricachones. Ya les di el contexto. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Hechos 24, versículos 1 al 3. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos. O sea, algunos saduceos y fariseos. Y los saduceos y los fariseos estaban comprometidos con eso. Y un cierto orador llamado Tértulo, o sea, lo compraron, le pagaron, le dijeron, este es el caso, esto es lo que necesitamos que convenzas a Félix el gobernador. Y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz. Oigan, ¿se acuerdan quién era Félix? Un hombre corrupto. Miren, Flavio Josefo, ¿saben qué cuenta? Que en el tiempo de la gobernación del periodo, vamos a ponerlo así, del periodo presidencial, las insurgencias se levantaron y habían muchas revueltas por todos lados. Pero ¿qué dice Tértulo cuando se presenta el juicio? Como debido a ti, ¿sí?, gozamos de gran paz, primera mentira, y muchas cosas son bien gobernadas. Miren, en los tiempos de Félix, ¿qué había pasado? Los cobradores de impuestos aumentaron sus impuestos. O sea, el gobierno de Roma aumentó sus impuestos y los cobradores de impuestos aumentaron sus impuestos, porque siempre ha sido el método de robarle la riqueza al que Dios le dio la riqueza. Es lo que hoy nosotros llamamos como socialismo. Así de frente. Por eso un cristiano no puede ser socialista. Porque Dios repartió las riquezas. Y dice, muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo por tu prudencia, Dios mío. O sea, hay paz gracias a Félix. Hay buen gobierno gracias a Félix. Es tan prudente, no habían revueltas según él. Y aquí dice, oh excelentísimo, este sí es la tapa de todas las mentiras. Porque ¿a quién se le dice excelentísimo? A quien viene de un linaje reconocido. Oiga, él era hijo de sabe Dios quién, porque nació esclavo. Sin linaje, sin familia, y no porque sea un gran hijo de Dios. No era Melquisedec. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Oiga, cuando usted está al frente de un personaje de estos, usted ni siquiera le va a contar cuánto tiene en su cuenta de ahorros, porque lo más probable es que se lo limpie. Estamos hablando de personas corruptas. Ananías, Tértulo, Félix. Personas que están en autoridad, deberían ser siervos de Dios al servicio del pueblo de Dios.
Y una característica del religioso es su perversidad. Porque él se siente tranquilo porque hace ritos. Alguno dirá, es que yo voy a culto, yo voy a misa, es que yo me porto bien. ¿Saben qué significa perversidad? ¿Cuáles son los sinónimos de perversidad, Juan David? Piensa en alguno, te voy a ayudar. Maldad, vileza, bajeza, villanía. Esta era la vida del diario vivir de ellos. Ahora, yo quiero relacionar esta perversidad ¿con quién? Con lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, entre los versículos 28 al 32. Dice que las personas que son corruptas, Dios les dio una mente reprobada. Son injustos, fornicarios, perversos. O sea, de una lista de pecados. Mire, yo les voy a decir una cosa, si usted siempre a cualquier cosa que usted desconozca, usted no piensa lo bueno, sino piensa lo malo, usted está en una actitud perversa. Les voy a decir qué me pasó un día. Yo creo que ya se los conté alguna vez. Yo estaba con el pastor Ismael, que es mi amigo, estábamos en el centro buscando cosas para una festividad del presbiterio. Puntualmente, unas botellas de champán, para celebrar con la iglesia. Pero alguien nos dio mala dirección. Bueno, yo entendí posiblemente mal de la dirección. Y me dijeron, es por la 13. ¿Sí se acuerda, presbítero Rafael? Y yo terminé en un lugar donde las señoras de la vida alegre estaban por ahí, casi sin ropa en Bogotá, que es a 8 grados centígrados. Y yo me miraba con el pastor y me decía, ¿será que el presbítero compra algo por acá? Resulta que yo había escuchado mal la dirección. Si no me equivoco, era 24:13, ¿sí o no? 13:18. Ve, imagínate, todavía ni me acuerdo. Pero ya sé dónde es, después supe. Pero quien me hubiese visto por ahí, uno que diría, oye, ¿el pastor qué hace por acá? Sí. No, de hecho yo llamo al presbítero y digo, presbítero, es que acá no encuentro. Y me dice, ¿dónde está? Y me dice, ¿y usted qué hace por allá? Uno todo inocente. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque el cristiano no puede ser perverso. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón nuestros pensamientos están pensando cosas malas. Miren, puntualmente se los digo, ayer yo llegué a la peluquería y mi esposa estaba conversando con la persona que le estaba haciendo el manicure, ella es estilista. Y estaba tan concentrada que yo puedo pensar lo malo o sencillamente decir está trabajando. ¿O no es así? El corazón malo se llena de cosas malas y ahí estaba la hermana, estaba Nancy. Y yo le dije, Nancita, Raquel no se dio cuenta, está así como embobada conversando. Pero yo les digo, de la abundancia del corazón, uno piensa. Eso es perversidad, mis hermanos. Eso es corrupción. Leo nuevamente Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente perversa. ¿Qué es perversidad? La desviación de toda voluntad buena de Dios. Y una característica de la perversidad es ser maldadoso, es ser villano, bajo. Tienen apariencia de humildad. ¿Y saben la bajeza más grande cuál es? Cuando usted quiere algo de una persona, ¿y usted qué hace primero? Lo adula. ¿Sí se han dado cuenta que los ladrones lo primero que hacen con uno es ganarse la confianza? Llegan al local de uno, ay señora, ¿y cuánto vale esto? Y tiene este servicio y esto y lo otro, pero ya miraron tu celular o tu caja registradora o algo que se quieren robar. Una persona malvada es una persona aduladora, alguien que quiere llegar a tu corazón diciéndote todo lo que tú quieres escuchar, pero te quiere algo de ti, quiere tu vida. Sí me están comprendiendo.
Eso habla de una persona corrupta. Por eso el creyente, el cristiano no puede ser así. Yo no puedo estar pensando, le di permiso a mi hijo y él está haciendo algo malo. Yo tengo que cuidarlo, darle principios, estar pendiente de él porque él es menor de edad todavía. Pero yo no puedo estar en mi cabeza diciendo está haciendo maldad, está haciendo maldad, está haciendo maldad. Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 15. El hombre malo es depravado, el que anda en perversidad de boca. ¿Saben qué significa eso? Malas palabras, malas acciones, siempre pelea, siempre discute, siempre está expresando lo peor. Son de los que interpretan, tienen el don de la interpretación. Es que usted no me habla porque usted como que se cree mejor, porque le va bien. Oiga, no tengo tiempo, no me acordé. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, no hay remedio. Si se ha dado cuenta que hay personas que son especialistas en eso, interpretan todo, pero nada es para bien, todo es para mal. Es una persona corrupta, perversa. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Se acuerda Tértulo? ¿Cómo hizo con Félix? Adularlo, pero perversamente. Él no quería exaltar a Félix. ¿Qué quería? Que Félix le dijera, sí, Pablo es un desgraciado, hay que matarlo. Es un peligro para Roma, es un peligro para ustedes, hay que matarlo. Ese es el objeto de Tértulo. Y de Ananías y de los ancianos. Es como alguien se sienta contigo y te muestra todos tus pecados. ¿Para qué? Para humillarte, avergonzarte. No para amarte, no para protegerte. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Bueno, hay algunas que las conocen muy bien. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Uno dice, todo eso es pecado, ¿sí o no? Al lado de eso, son igual de pecaminosos los siguientes pecados. Estar enemistado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Airados? ¿Cuánto puede durar tu enojo para que no peques? Ok, no puedo estar más de un día enojado con mi hijo, con mi esposa, con mi hermano en la iglesia. De hecho, dice Jesús, si tú vienes a traer una ofrenda a la iglesia y tú sabes que estás peleado con algo, deja tu ofrenda, arregla las cosas y vuelve y preséntala. No te demores. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Oigan, todo esto es sinónimo. ¿Qué hace el perverso? Le gusta pelear por todo. Le gusta la enemistad, el pleito, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Dice Pablo, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claro, nosotros escuchamos los pecados que queremos escuchar, pero yo quiero que ustedes escuchen las cosas que están ahí, que la gran mayoría de las personas no ven como un acto de corrupción. ¿Qué es la murmuración? Hablar del que no está presente. Para que tengan una idea, Ananías y el orador están ante Félix, todos aquellos corruptos, con sus ansias de poder, amor a su puesto. Corruptos o mejor corrompidos, quieren callar el mensaje de Dios y no arrepentirse. Hoy debemos revisar nuestra vida, de no ser perversos, de no ser de aquellos que desvían la verdad con la intención o el propósito de aparentar de que ellos son buenos.
Pero la perversidad tiene algo muy puntual. ¿Saben qué? ¿Cuál es? Robar, matar, abusar, dañar, corromper. Ustedes saben cuando una persona es perversa, cuánto daña el corazón de alguien, cuánto lastiman un hogar, cuánto lastiman una iglesia, cuánto lastiman un centro de trabajo, un grupo de amigos. Entonces los corruptos son perversos. ¿Qué es la perversidad? Toda desviación de la voluntad de Dios. Dios nos llamó a la unidad, a la fe, al amor, a la misericordia, a la piedad. Y con eso no eres una mala persona. Pero también, punto 2, los corruptos son injuriosos. Cuando usted escucha la palabra injurioso, ¿qué se le viene a la mente? Estamos hablando de personas como Ananías, Tértulo, Félix. Un injurioso. Una persona injuriosa es una persona que es falto a su juramento. Y todo falto a su juramento es un mentiroso, un mitómano, porque llegó al poder por amor a él mismo, amor al control. Félix, ¿cómo llegó al poder siendo esclavo? Sería bueno averiguar eso. Flavio Josefo dice que él corrompió familias, compró con dinero. Él logró a su puesto manipulando. Ananías fue un hombre cruel, ambicioso, codicioso, siendo el sumo sacerdote. Estos hombres son perversos, los acusadores y los que juzgan. Ellos están en el poder, pero no buscan justicia. Ellos buscan mantenerse en el poder. Cualquier cosa parecido con la realidad que vive hoy Colombia. Hombres que deberían estar al servicio de la nación de Colombia son perversos y son mitómanos y son mentirosos, corruptos, aman el poder, aman el dinero fácil, aman su puesto. Hechos 24, volvamos a Hechos 24 para que nosotros consideremos versículos 2 al 6. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Lo adularon. Versículo 4. Pero por no molestarte largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos, porque Tértulo, Ananías y todos los ancianos le dijeron que Félix era un hombre que tenía un justo juicio de las cosas. O sea que él no necesitaba pruebas, él podía hacer un juicio y lo que él dijera era lo que tenía que aprobarse y que era lo mejor, era la voluntad del presidente. Como él lo pensó y todo entonces va a ser así, hay que hacerlo así. Es una persona que hacía justicia, una persona que hace equidad es una persona que hace justicia. Versículo 5. Dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oiga, el apóstol Pablo, este hombre de Dios que llegó para adorar en el templo hace 5 días, hace 7 días, ¿cómo está siendo acusado? Que es una plaga. 1. Cuando dice promotor de sediciones, es que está levantando personas para que se levanten en contra del gobierno. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Todos los nazarenos tenían mala fama. ¿Se acuerdan que una vez le dijeron a Jesús: oiga, de Nazaret puede salir algo bueno? Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Miren, queridos hermanos, ellos se hacen los locos ante la verdad. Mentirosos, exagerados, injuriosos, ofensivos, insultantes.
Miren, toda persona que no quiere arreglar un problema se pone del otro lado a boxear. Pa, pa. Me das un golpe, te doy otro. Me dices una mala palabra, yo te doy otra. Tú me acusas, yo te acuso. Al final no tenemos un problema. ¿Cuántos problemas tenemos? Conclusión, crónicas de una muerte anunciada. Acá nos matamos. Punto. Les pregunto, ¿es el actuar de un cristiano? Tértulo, un orador elocuente, un abogado comprometido, adula, lisonjea a un hombre corrupto como Félix, en representación de otros corruptos. Y mis amados hermanos, miren, esto es clave. Quien es un adulador es un potencial traidor. Corrupto, malvado. Es quien te abraza y te besa y luego te vende por 30 monedas. Es quien habla a tu espalda. Es una sanguijuela, una serpiente venenosa, contenciosa, corrupta. Pregunto, ¿usted en su vida identifica estas acciones? Si las identifica, tiene que arrepentirse. Porque el cristiano verdadero no obra de esta manera. Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentiroso. ¿Se han dado cuenta que hay muchas personas odian a alguien, pero cuando lo ven, a mí me ha pasado? He escuchado que han hablado mal de mí, los he escuchado, no estoy mintiendo. Y cuando ven, ay pastor, qué bueno verte. Y yo, el Señor te bendiga. El injurioso es un mitómano, calumniador. Es un traidor, es un malvado, es una sanguijuela. ¿Saben qué hacen las sanguijuelas? Se pegan a ti y te chupan la vida, te chupan la sangre. Porque mientras que está lisonjeándote, adulándote, está buscando información de ti para traicionarte, para hablar mal de ti, para desprestigiarte, para hablar de quién eres. Y eso es lo que hizo Tértulo, Ananías. Ellos sabían quién era Pablo, sabían lo que predicaba y predicaba a Cristo. Ellos no aceptaban a Cristo porque ellos querían solo su tradición, su templo. Y sabían que con Cristo el templo ya no era necesario. Sabían que con Cristo ya no eran necesarios los sacrificios. Sabían que con Cristo ya no eran necesarios los ritos. Por lo tanto, ¿quiénes eran innecesarios? Los saduceos y los fariseos. Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia. Miren, los latinoamericanos tenemos mala fama en el exterior. Y cuando digo latinoamericanos estoy hablando de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, argentinos. Ellos dicen, es que estos son maliciosos. Y lo ven como si fuéramos algo bueno. No, el ser malicioso no es algo bueno. Nunca te jactes de ser malicioso. Es algo pecaminoso. La Escritura dice, desechando pues toda malicia. O sea, ¿saben cómo se traduce la malicia? Yo creo que está pasando esto. Nadie me lo ha dicho, pero te aseguro que eso es así. Y es para mal, no es para bien. O sea, yo no he visto el primer malicioso que diga, venga, tranquilo, no se preocupe, su esposo está muy bien, no está haciendo nada malo. No, está buscando lo malo, lo perverso, lo que hace daño. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. ¿Saben cuando está diciendo Pedro eso que está diciendo? Si tú vas a hacer un juicio de tu hermano, de tu hermana, de tu hijo, de tu cónyuge, piensa lo bueno, no pienses lo malo. No tortures tu mente, no tortures tu corazón. Eso está mal. Es como cuando uno hace una maldad. A mí me pasaba, yo así, alguna vez hice algo muy malo.
¿Saben qué hice? Hice un columpio. Y puse a mi hermana en el columpio. Y yo, denle vueltas, denle vueltas, denle vueltas. Y en eso de las vueltas el columpio se rompió y ya se cayó. Y se le hinchó la cara así. Y yo decía, mi mamá me va a matar. Y sufra. Mi hermana así. Y yo sufro, mi mamá me va a matar. Y me angustiaba. Entra mi mamá y cuando ve a mi hermana no sabía si reír o llorar. Porque claro, estaba con una mandíbula así. Obviamente que lo que es mi mamá hizo, coge y váyase para el médico de una vez. Y yo sufrí por nada. Porque no me castigaron, no me dijeron nada. Yo de niño no era tan buena gente que digamos. Hoy tampoco. Éxodo 20:16, la palabra de Dios en la ley de Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hay personas que les gusta ir de casa en casa para enterarse de los problemas y llegan a la cocina, se sientan y con sus familiares de la casa, oye, mira que es que yo encontré a la tía así. Mira, y el sobrino estaba mal. Y no se perdieron detalle y lo cuentan. Eso se llama chismeando. Y fui a la casa del pastor y mire eso. Estaba sucio o estaba malo. O mire, no se habló con la esposa en todo el rato, no le dio ni un beso. El corrupto no solo es perverso, es injurioso, calumniador. Entiéndase por calumniador, mentiroso, perjuro. Quien le gusta el chisme, levantar falsos, interpreta a su manera. En su engaño lo hace por odio, por envidia, porque quiere la vida del otro. Identifican esto en la persona de Tértulo. Y recuerden que Tértulo está representando al sumo sacerdote, al gran hombre de Dios, y a los ancianos que se habían juramentado no comer ni beber hasta que muera. Entonces los corruptos son, primer punto, ¿cuál era? Perversos. Y toda perversidad es desviarse de la voluntad de Dios. Por eso usted, antes de hacer cualquier cosa, pregúntese, ¿esto es agradable a Dios? Segundo, injurioso. Vuelvo a Romanos capítulo 1, aquellos que están en la mente reprobada, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. ¿Cuántos pecados estamos viendo? Una persona que solo piensa eso. Mire, y la persona que está, posiblemente no es la palabra más adecuada, poseída de todos estos pecados, nunca va a escuchar las siguientes palabras. Ama a tu prójimo, perdónalo. ¿Qué escucha? Quiero venganza, quiero justicia. ¿O no? A mí me ha pasado cuando estoy enojado. Cuando uno está enojado quiere comer y matar del muerto. No, quiere matar y comerse el muerto. Es que al revés no se puede, ¿no? ¿Qué tal uno comiéndolo vivo? Los corruptos, punto 3, son implacables. Miren, y acá yo quiero presentarles el evangelio. Porque hemos visto que la persona malvada, corrupta, la que no conoce a Cristo, es perversa, es injuriosa o mentirosa, chismosa. Le gusta destruir, vive de la comida. Miren, su diario vivir es enterarse de los demás para hacer quedar mal a los demás. Pero tiene una tercera característica el corrupto. Es implacable. Los hombres corruptos, perversos, injuriosos son implacables. ¿Qué significa? No les importa la vida de los demás, no les importa lo que va a pasar, no les importa nada. La palabra implacable tiene un significado profundo en la Biblia. Se refiere a la falta de compasión o de misericordia.
es la incapacidad de perdonar o demostrar clemencia. ¿Sí me comprenden? Miren, es algo que yo comprendí ya cuando envejecí un poco. Cuando era joven era bastante implacable, vengativo. El que me la hace, me la paga. Pero hoy yo le puedo decir, mi hijo no es un hombre perfecto, no es un joven perfecto. A veces le embarra. Y yo quisiera aplicarle el castigo. Pero duro. Pero siempre me acuerdo de lo que yo predico. Y lo que yo predico es, ten misericordia, pásale por alto. Una vez más. Cosa que no me pasó con mi hija. Con mi hija me pasó muchas veces en su juventud de ella y posiblemente le hice daño. Que fui implacable. Porque decía, el que la hace, la paga. Fallaste, este es tu castigo. Y alguna vez me tuve que sentar con ella y decirle, hija, ¿me perdonas? Los corruptos no solamente son perversos, mis amados hermanos. Los corruptos no solamente son personas aduladoras, mentirosas, chismosas. Son implacables. Son de aquellos ojo por ojo, diente por diente. Te llevan una cuenta, te llevan una lista. Es que tú fallaste aquí, 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 aquí. Y mira, y hace 5 años también sigues en lo mismo. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Usted imagina, Juan David, que yo le tuviera así su lista de todos sus pecados? ¿Qué haría? No sale por el resto de su vida. Yo quiero que meditemos por un momento, mis amados hermanos, y pensemos en Ananías y todos estos acusadores. Pero pensemos en lo siguiente. ¿Ananías quién era? El sumo sacerdote. Había venido acompañado de algunos ancianos de la iglesia. Habían venido acompañados de un judío Tértulo. Supongamos que ellos tenían la razón, que Pablo era este hombre, como dice aquí en el texto, que ellos lo estaban acusando que era una plaga, un promotor de sediciones y que había profanado el templo. Ellos, como ilustres representantes del Dios Altísimo del Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer? ¿Matarlo? Miren, queridos hermanos, el Salmo 45:6 dice, su majestad, su reinado como el de Dios dura para siempre y usará su poder en favor de la justicia. ¿Para qué nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado? En favor de la justicia. Y yo quiero que recuerden 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice. Busquen por favor en sus Biblias, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Miren, la Biblia dice que Dios está en su trono y Él usa su poder en favor de su justicia. Segunda de Corintios. Versículos 5 al 19. Y la palabra del Señor nos dice de una manera muy clara a nosotros algo extraordinario. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga, ¿usted cómo puede lograr reconciliar al mundo con Cristo, con el santo Dios de Israel? Usted que es pecador, yo que soy pecador, ¿cómo nos acercamos a Cristo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para presentar y vivir el Evangelio? ¿Cómo resolvemos los problemas, padres e hijos, entre el cónyuge, entre los hermanos en la iglesia? ¿Qué dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19? ¿Cuál es la acción?
Pero ahí hay una acción propia del cristiano que ha experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios. Exactamente, Andreita. No tomándoles en cuenta. Porque si yo parto de la falta, yo ya no escucho, yo ya no entiendo, yo solo quiero venganza y justicia. Pero si yo parto, me ofendió, me lastimó, pero bueno, yo hice algo peor con Cristo, lo crucifiqué. ¿Sabe qué tengo que hacer conmigo? Y a mí me ha costado, predicar esto me ha costado en mi vida, para poder decirle a las personas que me han traicionado, que me han insultado, que me han dañado y que no me han resarcido todavía. Tranquilo, no pasa nada, te perdono. La Escritura dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Acá está la clave. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién le encargó esta palabra de reconciliación? ¿Sabe qué dice el ofendido? ¿Saben qué dice el ofendido? No lo puedo perdonar, no lo puedo olvidar. Ya no aguanto más, no quiero, no lo siento. No deseo. Pero esa es la carne de uno. Ananías y sus secuaces se supone que conocen el texto de la Biblia. ¿Por qué no fueron a restaurar? Miren, si usted va a Hechos 23, Pablo le dice a ellos, mis hermanos. Ellos no le refutan que no. Él les dice, yo soy fariseo como ustedes. Y soy romano también. ¿Por qué no fueron a salvar su vida? ¿Por qué van por su vida? No van a salvar su vida, no van a salvar su relación fraternal como consistorio del pueblo de Dios. Se van a destruir. Y si usted un día quiere destruir su relación con sus hijos, acuérdese de todo lo malo que le han hecho. Que en el día de su cumpleaños no le regalaron, que en el día de cumpleaños lo olvidaron, que en el día del padre o de la madre no estuvieron presentes, que en el día de Navidad o Año Nuevo se fueron para otros lados. Uno que dice, me quedé sin hijos. O con el cónyuge, yo tengo 25 años de casado. Raquelita, ¿cuántas veces te he lastimado yo en 25 años? Muchas. Si partimos de ahí, no tendría que celebrar un 25 aniversario, sino divorciarme, separarme. Segunda de Corintios, capítulo 5, 19. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Saben cuál es la palabra de reconciliación? En Cristo todos tus pecados han sido perdonados. Él es el autor y consumador de la fe. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Oye, entrega a esa persona a Cristo. Ananías y sus secuaces, estos hombres corruptos, como hombres de Dios y siervos de Dios, tenían que haber entendido que tenían que salvar la vida de Pablo, no romperlo, no ir por su vida, no crucificarlo. Pero eran perversos, injuriosos. Ellos, cuando tomaron sus votos como sacerdotes del templo de Dios, ellos sabían que ellos tenían que hacer una expiación por los pecados. Miren, si uno se va a Levíticos, va a encontrar por cada uno de los pecados que acusaban a Pablo. Ellos podían haberle dicho, Pablo, tienes que hacer estos sacrificios y tu vida será librada. Y no lo hicieron.
Desde el Antiguo Testamento Dios proveyó aún para el culpable algo que se llamó ciudad de refugio para los pecadores, para recibir misericordia y no la penalidad de su culpabilidad. Éxodo 21, 12 al 14. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esta es la parte punitiva. Ojo por ojo, diente por diente. Tomaste la vida, debe morir. Pero, no, es que sigue el versículo 13, perdón, sigo leyendo. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. Y Jesús lo explicó: oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que no quiera ver a su prójimo, que le diga una palabra para ofenderlo, ya lo mató. ¿Usted me está comprendiendo que la corrupción del corazón es terrible? Que nosotros nos tenemos que arrepentir de muchas reacciones y acciones cuando nosotros olvidamos que debemos ser luz y sal, que no debemos comportarnos como estas personas corruptas, que debemos llenarnos de la misericordia y del amor de Dios. Yo le voy a decir algo: ustedes no pueden cambiar a sus hijos, ustedes no pueden cambiar a su cónyuge, ustedes no pueden cambiar a su hermano en la iglesia, o a su pastor, o a su anciano, o a su diácono. El único que puede cambiarnos es Dios, en el amor cristiano, orando unos por otros, perdonándonos unos por otros, sosteniéndonos unos por otros, aun si no lo entendemos, considerándote que si tú estás en ese mismo lugar, alguien te tiene que socorrer. Es que aquí no hay la Santa Inquisición cristiana, presbiteriana, Ebenezer. Éxodo 21 nos dice: si una persona mata a otra persona y sus familiares se ofuscan, se airan tanto y toman su vida porque lo mató, Dios los va a culpar de esa muerte. Esa persona tiene que huir a algo que se había destinado como ciudades de refugio para preservar su vida. Y dice el texto, si ustedes lo ponen, no tengo tiempo mucho para leerlo, está en Números 35 del 24 al 28. Queridos hermanos, ¿saben qué dice? Dice que la persona tenía que quedar en esa ciudad y no salir de esa ciudad. Si salía de esa ciudad después de que había huido ahí para salvar su vida y servir a Dios y vivir una vida tranquila, tenía que morir. Ya el concepto de cárcel está en la Biblia. Yo quiero llamar su atención, mis amados hermanos. Dios nos llamó a la misericordia. Nosotros somos el pueblo que recibió misericordia de Dios. Todos aquellos que están sirviendo directamente al Señor tienen una demanda doble de ser misericordiosos. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son la figura de la misericordia? Hola. ¿Cuáles apóstoles? Hoy en la iglesia. Los pastores, los ancianos, los diáconos. Tenemos que vivir la misericordia en nuestra iglesia, pero también en nuestros hogares. La Biblia dice: ¿y cómo creerán si no hay alguien quien les predique? Y predicar no es solamente con la boca, es con nuestro testimonio. Dios llamó a la misericordia a su pueblo, sobre todo aquellos que están sirviendo directamente al Señor. Ellos tenían que interpretar conforme al corazón de Dios. El deseo de Dios es salvar, preservar la vida, no de ser vengativo, no de aborrecer, no de maldecir. El reino de Dios es de aquellos que aborrecen la condición del pecado e interpretar correctamente la Biblia para salvar, para perdonar, para vivir en amor, para crecer en la fe. ¿Qué día yo le decía eso a mi esposa? Si han pasado años en mi vida yo diciendo soy cristiano y no veo cambios en mi vida, o soy impío, o soy religioso, pero no soy cristiano.
El amor de Dios debe contristar nuestro corazón. El entendimiento de la cruz de Cristo. Llenos de esa misericordia, llenos de esa gracia, llenos de esa paciencia. Pero eso no es mágico, mis hermanos. Eso es a través de entender la palabra, meditar la palabra, de vivir el cristianismo. Queridos hermanos, quiere el Señor que ustedes y yo hoy no seamos como estos hombres corruptos, perversos, malvados, injuriosos, mentirosos, implacables. ¿Saben quién es implacable? Satanás. Satanás, él clama por la destrucción de la imagen de Dios. Él ha venido a matar y a destruir. Y Cristo ha venido a dar vida. Hoy yo los quiero invitar a algo. Si tu vida ha sido una vida llena de estos pecados, hoy te invito a abrazar el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Hoy te invito a que le digas al Señor: Señor, ayúdame porque no puedo. Y es verdad que tú no puedes y yo no puedo. Pero solo la vida cristiana, lleno del Espíritu Santo, llenos de la oración, llenos de la palabra de Dios, te dará la victoria. La Escritura lo dice de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo que puedo hacer es la voluntad de Dios, para terminar haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que es bueno y agradable para los hijos de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy estamos aquí, dispuestos a arrepentirnos, porque en muchas cosas hemos sido perversos. En muchas cosas hemos sido injuriosos. En muchas cosas, Señor, hemos sido implacables. Señor, danos un corazón lleno de misericordia, de gracia. Danos un corazón amoroso, tierno, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestro cónyuge, para amar a nuestros hermanos en la iglesia. Porque es así que esa luz de nuestros hogares, de nuestra vida cristiana, alumbrará a un pueblo que está en medio de esta corrupción, que está en medio de una mente reprobada, corrompida. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia una vez más de nosotros. Te rogamos por cada uno de los hermanos de la iglesia Benecer, por aquellos hermanos que nos acompañan también en la distancia a través de las redes sociales. Bendíceles, Señor, y ayúdales. Ayúdanos, Señor. Ten una vez más misericordia de nosotros. Y mira nuestras vidas, mira nuestros hogares, mira nuestra iglesia, Señor, y permítenos glorificar tu nombre, muriendo cada día a ese viejo hombre, que muchas veces lo vemos resarcir, a ir renacer, o yo no sé, pero Señor, nos avergüenza. Hoy te pedimos que tengas misericordia una vez más de nosotros y nos ayudes a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén.